Introducción. La derrota japonesa en el Océano Pacífico 1943-1945 se llevó a cabo en medio de la Segunda Guerra Mundial, puesto que Japón quería cumplir su plan expansionista y conquistar el sudeste asiático y el Océano Pacífico. Se podría decir que la invasión de Japón a China en 1931 desencadenó un sinfín de batallas que gradualmente darían lugar al atentado de bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Este hecho provocó resultados fatales que llevó a la derrota de Japón. Al Tratado de Versalles, el cual fue un documento que se llevó a cabo entre los años 1918 y 1919. En este documento se deja bien claro que las Islas Marshall, Islas Carolinas, Islas Marianas y Palaos pasaban a ser parte del territorio del Imperio japonés. Tratado Naval de Washington, el cual fue un documento a cada país participante de la Primera Guerra Mundial la cantidad de armamento que iba a tener. Sin embargo, las cantidades grandes que tenía tanto Estados Unidos como Gran Bretaña provocó el descontento del Imperio japonés, puesto que ellos tenían una cantidad mucho más baja y no lo consideraban justo. Invasión japonesa a Manchuria, 1931. Japón y China enfrentados entre 1931 y 1933. En la madrugada del 19 de septiembre de 1931, las tropas japonesas fueron enviadas fuera de la zona del ferrocarril submanchuriano que custodiaban para invadir las ciudades chinas vecinas a Mukden, así como las líneas del ferrocarril chinas que conducían a esta ciudad. Japón justificaba esta invasión alegando el uso de explosivos por parte de los soldados chinos en un puente cercano a Mukden, según Callega. Manchuria era una región fértil, importante para la economía, por ello fue objeto de agresiones y violaciones constantes por parte de Japón y la Unión Soviética, de las que China trataba de defenderse en la medida de lo posible. Esta invasión ocurrió en medio de la crisis económica internacional de los años 30. El crack del 29 se había expandido rápidamente a Europa, la cual dependía de los capitales americanos desde el término de la Primera Guerra Mundial para su recuperación económica. Luego, esta crisis se extendió a Oriente y afectó a Japón. El Proyecto Manhattan, el cual fue un plan que empezó en el año 1939 con la finalidad de desarrollar energía nuclear y ver la manera más inteligente de poder atacar a los japoneses. La formación del tripartito o el Pacto del Eje, conformado por Berlín, Roma y Tokio, en el año 1940. La invasión indochina, llevada a cabo en el año 1941. Este hecho se caracteriza porque las tropas japonesas invadieron esta colonia francesa con la finalidad de delimitar el territorio chino. Y puesto esto, provoca tanto que Estados Unidos como Gran Bretaña limiten el comercio japonés. El ataque a Pearl Harbor, que se llevó a cabo en diciembre de 1941. Este fue un bombardeo que realizó Japón a las islas de Hawái, con la finalidad de demostrarle a Estados Unidos que estaban dispuestos a todo por hacer justicia, puesto que no estaban de acuerdo con lo que había sucedido en el Tratado Naval de Washington. La Batalla de Mar de Coral. Esta batalla es muy conocida debido a que fue la primera combate de portaaviones existentes en la Segunda Guerra Mundial, y también por el hecho de que Estados Unidos pudo descifrar el famoso Purple Code que manejaba Japón gracias a la máquina Enigma, y en eso se pudo descubrir de que todo se trataba de una distracción, puesto a que el objetivo principal venía a ser Midway. La batalla de Midway. En este combate también se pudo evidenciar el combate en portaaviones, pero al mismo tiempo se notaba la insistencia que tenía Japón hacia el hecho de no perder. Pese a las gran pérdidas que tenían y pese a la gran desventaja, igual no se rindieron, pero al mismo tiempo les demostraron a los americanos que de una u otra forma esta guerra iba a tener corto plazo. La batalla de Guadalcanal se dio entre el 7 de agosto de 1942 y el 9 de marzo de 1943. Este enfrentamiento duró 6 meses y se terminó convirtiendo en una guerra de desgaste. Había soldados enfermos. Muchos marinos japoneses se vieron afectados por las enfermedades tropicales, tales como la malaria, y terminaron falleciendo, así como escasez de armamentos y provisiones. Se dice que el aura de invencibilidad que tenía el ejército japonés después de sus victorias al inicio de la guerra se rompió.
La supuesta superioridad de sus soldados y el espíritu de combate no tenían nada que hacer contra la determinación y la superioridad de recursos estadounidenses. La batalla de Tarawa fue una importante batalla aérea y naval en disputa de las islas del Pacífico. Estados Unidos realizó una campaña ofensiva con una serie de combates de 3 días, iniciando el 20 de noviembre. Los estadounidenses habían logrado tener el control mayoritario del territorio, pero hacia fines de dicho año invadirían Filipinas y Japón, tomando antes las Islas Maldivas. Sin embargo, se dieron con que Japón había reforzado sus defensas y pudo resistir ante sus bombardeos. Como consecuencia del poco éxito que tuvo en las incursiones aéreas, Estados Unidos desembarcó en las Islas Marianas. La Operación Cartwheel se dio entre abril de 1943 y mayo de 1944. Fue destinada a neutralizar militarmente a las principales bases de Japón en Rabaul. Fue dirigida por el comandante supremo de las fuerzas aliadas en la zona sur del Pacífico Occidental, el general Douglas MacArthur. Las fuerzas aliadas participantes procedían de Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Países Bajos y varias islas del Pacífico. La batalla de Saipán se dio entre junio y julio de 1944. La segunda y cuarta división de marinos junto con la 27ª división de infantería estadounidenses constituían las fuerzas militares puestas bajo el mando del teniente general Holland Smith, quienes conseguirían derrotar a la 43ª división del ejército imperial japonés bajo el mando de Yoshitsugu Saito. La derrota japonesa supuso la caída del primer ministro Hideki Tojo, quien fue relevado como jefe del estado y dimitió junto con su gabinete el 18 de julio. Tras la batalla, Saipán se convirtió en una base de operaciones muy importante en las Islas Marianas, que jugó un papel esencial en la invasión de las Filipinas. La batalla de Peleliu duró del 15 de septiembre al 27 de noviembre de 1944. Fue parte de la Operación Stalemate II. En esta campaña se sufrieron numerosos accidentes y dificultades. Los marinos se tuvieron que enfrentar en una cresta de coral de 9.14 metros. Estados Unidos resultó con 2.336 muertos y 8.450 heridos, mientras que Japón con 10.695 muertos y 202 capturados. El asalto de Peleliu resultó en la mayor tasa de bajas de cualquier asalto anfibio de mar y tierra en toda la campaña del Pacífico. La batalla del Golfo del Leyte duró del 23 al 26 de octubre de 1944. Las fuerzas norteamericanas se impusieron progresivamente en el Pacífico gracias a su estrategia eficaz y abundantes recursos bélicos. Este fue el mayor combate aeronaval de la historia porque tras esta batalla, la flota japonesa quedó reducida significativamente y se inició la ofensiva final contra Japón. La batalla de Iwo Jima, del 19 de febrero al 26 de marzo de 1945, fue uno de los combates más sangrientos librados entre los ejércitos de Estados Unidos y el Imperio japonés durante la Segunda Guerra Mundial. El alto mando estadounidense pretendía eliminar la estación de radar japonesa y disponer de su base aérea. Tadamichi Kuribayashi ideó la estrategia caja de píldoras, que consistía en colocar multitud de túneles y puestos fortificados por toda la isla para dañar a las tropas americanas cuando avancen. A pesar de los 2.000 soldados japoneses, las tropas americanas consiguieron recorrer los 900 metros que separaban la playa de Iwo Jima de los pies del monte Suribachi. Finalmente, el 26 de marzo de 1945, los marines estadounidenses lograron el control de Suribachi. Operación Hambruna, abril de 1945. Fue un plan naval de Estados Unidos en el que vigilaba a Japón por medio aéreo y marítimo para evitar que Japón importe y exporte ciertos productos mineros. Se llevó a cabo por insistencia del general Henry H. Arnold frente a la extensa explotación minera del imperio japonés a las islas que había declarado como suyas. Arnold le encargó a su asistente Curtis LeMay el mando de dicho plan. Así fue como 160 aviones debían vigilar los puertos japoneses. Gracias a que las 1000 minas de influencia fueron retardadas por paracaídas con detonadores magnéticos y acústicos y ciertos explosivos, se pudo detonar la presión de agua. Los estadounidenses lograron hundir todos los barcos derivados por Japón frente a las minas y se perdió gran cantidad de minerales. La batalla de Okinawa se dio entre el 1 de abril y 21 de junio de 1945. El 18 de marzo de 1945, los aviones del oficial Misher empezaron a bombardear contra las posiciones y los aeródromos japoneses. Bombardearon hasta Kyushu, isla meridional del archipiélago japonés, con el fin de destruir tantos aviones enemigos como fuera posible antes de desembarcar. Alcanzaron su meta debido a los ataques terrestres y aéreos que realizaron.
Los daños por los que pasaron el Intrepid y el Wasp impidieron que participara en el principio del desembarco que correspondía a la Operación Iceberg. Estados Unidos tuvo más de 700 muertos entre sus tripulantes. Bomba atómica sobre Hiroshima, 6 de agosto de 1945. Luego de la rendición de Italia y Alemania, Japón quedó solo frente a las tropas aliadas. A pesar de ello, los japoneses se negaron a rendirse y siguieron luchando, pues aún dominaban gran parte del sudeste asiático. Gracias a que Japón no firmó el Tratado de Potsdam en julio de 1945, lo cual significaría su rendición frente a los aliados, Estados Unidos decidió atacar el territorio, lanzando la primera bomba nuclear llamada Little Boy el 6 de agosto de 1945 en Hiroshima, lugar que tenía importancia industrial y cultural en el país. Bomba atómica sobre Nagasaki, 9 de agosto de 1945. 3 días después de la bomba nuclear en Japón, Estados Unidos decide lanzar la segunda, llamada Fat Man. La bomba en un inicio explotaría en Kokura, pero por la gran cantidad de nubes y la falta de combustible hace que decidan lanzarla en Nagasaki. Esta ciudad era importante para Japón durante la guerra por la producción industrial y armamentista. Rendición de Japón 2 de septiembre de 1945. Gracias a la bomba de Nagasaki, el emperador japonés Hirohito acepta firmar la rendición de Japón. Así, el país fue consumido por las fuerzas aliadas firmando principios antinucleares, los que consistían en no poseer, fabricar e introducir armamento nuclear al país.